Abramos la Escritura allí en el texto que nos convoca en este campamento, que está allí en Colosenses, para ir viendo algunos aspectos de la palabra del Señor en esta mañana. En el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer desde el 24. Y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Gracias, mi hermano. El texto es mucho más amplio, sin duda. Capítulo 1, uno de los capítulos más preciosos de las Escrituras que nos habla del Señor. Y pareciera, a mi juicio, que esta frase que está escrita aquí es como una conclusión, es como que el apóstol quisiera resumirlo de alguna manera en una frase. Él tiende en las Escrituras siempre las epístolas como a hacer resúmenes, a hacer oraciones, y parece que esta frase contempla muchas cosas que ya ha dicho y las recoge y lo dice de una manera tremendamente profunda, que hay que leerlo muchas veces para ver la profundidad que esto significa. Aquí el continente somos nosotros, no es Cristo. Pudiésemos entender fácilmente cuando el apóstol nos habla en Efesios que estamos en Cristo. Claro, Él nos recibe a todos, nos cobija a todos. Todo lo tenemos en Él. Él es nuestra salvación. Él es nuestra santificación. Él es nuestra vida. Estamos escondidos en Él. Nos bautizamos en Él, nos teñimos de Él. Y eso podemos entenderlo bien. Pero el apóstol aquí da vuelta a la figura. El contenido ahora es Cristo. Y el continente, el que contiene eso, somos nosotros. Podríamos entender nosotros que el mar nos contenga a nosotros y nosotros entrar en el mar y nadar. Bueno, aquí el mar es muy frío, pero en otras zonas uno puede entrar al mar y el mar nos contiene. Pero podríamos entender nosotros contener el mar en nosotros. ¡Qué cosa más tremenda! Pensando un poco esto, recuerdo a San Agustín, pensando, dice que estaba en una playa y ve una niñita que tomaba el agua del mar y le echaba en un orificio, en un hoyito que había hecho en la arena, iba una y otra vez y echaba el agua del mar en la arena una y otra vez. Yo creo que todos hemos jugado eso cuando fuimos chicos y tratamos de llenar el hoyito que hicimos en la arena con agua. Pero es imposible.
Así que piensen en eso. Cristo, Cristo, Cristo en nosotros. Oiga, esto es glorioso. Lo leemos muy rapidito, pero esto es tremendamente glorioso. Dios, aquel que llenó todo, que llenó el cielo de su plenitud, que lo abarcó todo, dice, este misterio, el secreto de Dios, que estuvo guardado en edades, en toda la eternidad, Dios ha querido revelarnos. Y me lo ha revelado y me ha hecho ministro, servidor, para decirlo. Y se los voy a decir una frase pequeñita para que lo entienda. Está diciendo, estoy parafraseando lo que dice Pablo. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh Señor, por eso Pablo dice, yo quiero que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación y abra los ojos del entendimiento para ver esto. Fíjense en Corinto, en 2 de Corintios, si me siguen, Pablo habla de un hombre. Capítulo 12, Pablo dice que conoció un hombre, capítulo 12, versículo 2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, dice, o si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Estos pasajes los conocemos, los hemos leído muchas veces. Capítulo 12, versículo 3, 2 de Corintios. Dice, y conozco a tal hombre. Está hablando de él, por supuesto, ¿cierto? Y conozco a tal hombre, dice. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado, dice, al paraíso. Y pone como un lugar, un estado, una cosa que quedamos cortos para poder entender. Y esto, que fue arrebatado al paraíso, dice. Donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Vio cosas, oyó cosas, y luego en Corintios dice, lo que los ojos no han visto, ni oído, escuchado, esto Dios ha revelado. O sea, Pablo vio algo y escuchó cosas maravillosas, inefables, que no se pueden expresar, no hay palabras para poder decirlas. El mismo llamado de Pablo, capítulo 26, de hecho, que lo repite varias veces. Por favor, me acompañan. Capítulo 26 de Hechos. En su conversión, él se encuentra con el Señor y el Señor le dice, en el capítulo 26, versículo 15, le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo perseguía a la iglesia, se aparece el Señor, le dice, tú me persigues a mí. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. La visión de Cristo. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librando de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, la misión de Pablo era traspasarnos la visión de Dios. Él conoció a Jesús, le vio, el Señor se presentó delante de Pablo y Pablo le vio y posteriormente el Señor se presentó a él muchas veces más y lo arrebató y le mostró cosas maravillosas. Entonces Pablo quiere traspasarnos en todas sus cartas una visión. Quiere mostrarnos algo, porque la palabra nos dibuja algo en nuestro interior. Él dice, Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, así Dios al principio en el Génesis hizo de la nada, de las tinieblas sacó la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Si hay algo que ver, hay unos ojos que abrir. Algo quiere mostrar Pablo, quiere mostrar una visión. ¿Y por qué? Porque un hombre que ve algo,
Un hombre, un ser humano que se le proyecta la visión del trono de Dios, del Cristo de la gloria. Oh, ese hombre es transformado. La visión nos transforma, nos capacita, nos inspira, nos lleva a hacer algo, nos saca fuerza de donde no las hay. La visión nos conmueve, nos moviliza. Entonces Pablo dice, Dios me dio denuedo, me dio un don, me dio gracia para hablar estas cosas inefables. Nadie las puede hablar y Dios me dio esa gracia a mí. Por eso yo no me canso de ir y de predicar. Y uno ve la vida de Pablo para allá, para acá, y trabajando y corriendo y avanzando y hablando en todo momento. ¿Por qué? Porque él vio algo maravilloso que nos quiere traspasar. Y algo de eso está escrito en esta frasecita pequeñita. Cristo en vosotros. Hay una visión. ¿Y por qué una visión, hermano? ¿Sabe por qué la Escritura dice en Proverbio? Sin palabra, el pueblo se desenfrena. Y otras traducciones dicen, sin visión, el pueblo se desordena, se desenfrena. Si no hay una visión, si no tienes una visión, estarás serás preso de tu egoísmo, de tu avaricia, de tus afectos, de tus pensamientos. Serás cautivo y prisionero de ti mismo. Solo la visión nos libera y nos liberta y nos capacita y nos da gracia para obedecer la palabra de Dios. Y Pablo ora 2 veces en Efesios para que esto ocurra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y cuando dice por la fe, no está diciendo así como una cosa, está diciendo la fe que Dios nos ha despertado por la palabra es el brazo por el cual podemos tocar la visión, extendernos y podemos tocar lo celestial. La fe, la palabra. Porque la palabra, ¿qué produce? La palabra produce fe. ¿Y qué es fe? Fe es ver, es extendernos más allá de lo que vemos físicamente y tocar la visión celestial. Por eso entonces cuando testifica dice, por eso yo no fui rebelde a esta visión. Eso está diciendo ahí cuando da el testimonio. Hermano, hermana, si no tienes una visión en tu corazón de Cristo, si no la tienes, qué terrible va a ser tu vida. El pecado te va a vencer. Tú misma serás preso de aquello que no quieres hacer. La palabra, por eso es importante que esté la palabra, porque la palabra abre nuestros ojos y provoca esto maravilloso. Aquí está la gloria del cristianismo. El Señor ha dibujado en nuestro corazón cuando recibimos la palabra el rostro de Jesucristo, al cual también somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Y Dios está trabajando en ello. Pero ve a un hombre y piense en una persona que no tiene una visión, que no tiene un porqué, no tiene un sentido. Se va a desordenar, tener una vida desordenada, una vida antojadiza hacia sí mismo, desde sí mismo y hacia sí mismo. Fíjense que esa palabra que se usa, que dice Proverbio, sin visión el pueblo se desenfrena. Esa palabra desenfreno es la misma que emplea en el Antiguo Testamento cuando Moisés llegó y encontró que todo el pueblo estaba desenfrenado, bailando y danzando alrededor de un becerro de oro. Desenfrenado, sin visión, sin la visión de Dios. Quiero que me ayuden a buscar en 1 Samuel. Hay algo que quiero mostrar como una ilustración. Porque el Antiguo Testamento está escrito, según Pablo, como nos expresa en Romanos y en Corintios, para mostrarnos y dejarnos ejemplo de las cosas
que sucedieron para que nosotros no las hagamos. No incurramos en estos errores. Y lo dice en Corintios capítulo 3. Fíjense, en 1 Samuel, hay dos situaciones que yo quisiera mostrar de alguna manera, ilustrar esto de la visión. Esta visión que está concentrada en esta frasecita tan maravillosa. Es el llamado de Samuel. Hay un pasaje más bonito que este. La verdad que este es un pasaje precioso. Dicen que Samuel probablemente haya tenido 12 años cuando el Señor lo llamó. Fue entregado en el templo, estaba sirviendo en el tabernáculo. Y estando en ese servicio con Elí, Dios le llama. Pero aquí hay un texto que yo quisiera destacar para ponerlo como una advertencia en nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de relaciones. Hay unos principios de los cuales nosotros debemos advertir que están aquí. El capítulo 3 de Primera de Samuel dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. El pasaje todos lo conocemos, ¿cierto? Lo llama una vez, 2 veces, 3 veces. Y a la cuarta él le responde, instruido por Elí: habla, Señor, que tu siervo oye. Pero quiero destacar que la situación deplorable de decaimiento espiritual, de apostasía que se vivía en ese entonces, se debe a esto, a estas frasecitas que están aquí. Escaseaba la palabra en aquellos días, no había visión con frecuencia y se apagaba la lámpara. La lámpara del templo que debía estar, del tabernáculo, debía estar siempre encendida. Ahora, la Escritura dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Así que piensen ustedes la lámpara como lo espiritual, aquello que Dios quiere encender en nuestro interior. No hay palabra, no hay visión, se apaga el espíritu. Y Pablo dice: no apaguéis el espíritu. ¿Me siguen en la idea? ¿Sí? Entonces, aquí hay una advertencia. Cuando no hay palabra, no hay visión. No hay algo que te inspire a vivir, que te inspire, que te saque fuerza donde no las hay, que te lleve, que te impulse, que te diga: avanza, sigue. Si no hay una visión, te detienes y comienzas a poner tu mirada en aquello que se ve. Porque ¿qué fue lo que ocurrió? El pueblo puso su mirada en lo que se ve y exigió un rey. Y se le dio a Saúl, el mejor entre todos ellos. Eso fue lo que ocurrió. No hay visión, se apaga el espíritu. Y cuando el espíritu está apagado y no hay una visión interior que está ahí huyendo adentro, entonces ponemos nuestra mirada en nuestras debilidades, en lo que queremos, en lo que se ve. Y eso fue lo que ocurrió acá. Y terminaron bajo el reinado de Saúl, un prototipo, un hombre maravilloso, más alto que todo el pueblo, perfecto, pero perdido, carnal, un prototipo del hombre. Dios tuvo que proveerse después un rey conforme a su corazón. Conocemos la historia. No nos vamos a la historia, quédense en esto. Si no hay visión, terminas viendo lo que se ve. Y el llamado en las Escrituras es saber aquello que no se ve. Es paradójico, pero es así. Porque aquello que se ve es temporal. Nos llama la palabra a ver y a tomarnos de aquello que no se ve. Porque cuando escasean las cosas, ocurren estas tragedias. Fíjese el libro anterior, Ruth, capítulo 1. Cuando viene la escasez, cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, ese tiempo angustioso, cuando tienes un mal año, cuando hay presiones sociales, cuando hay cambios mundiales,
Cuando estas cosas que ocurren afuera nos afectan. Cuando llegó la escasez a la casa, la economía, cuando llegó la enfermedad, cuando hay debilidad, cuando hay pecado, cuando has caído. ¿Qué ocurre? Si no hay una visión, ¿qué ocurre? Fíjense, capítulo 1, Ruth, el libro anterior. Aquí hay un ejemplo de una familia. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, los días terribles eso. Ay, oye, ese libro, un libro terrible. ¿Qué libro más odioso ese libro? No sé, una debilidad. Bueno, estamos todos metidos en ese libro ahí, pero un libro fuerte, cruel, perdido. Aconteció en los días que se gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, llegó la escasez. ¿Y qué pasó? Un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 de sus hijos. Y aquí tenemos un ejemplo de una familia que se extinguió la visión, se extinguió. No avanzaron en la palabra no proveyó visión y la lámpara comenzó a apagarse y llegó la escasez. Y entonces cuando llega la escasez, no hay nada dentro, del interior, uno toma de lo que tiene. Y entonces tomó la decisión de irse de la tierra del pan, que significa Belén, a los campos de Moab. Conocemos la historia. ¿En qué terminó esto? Los hijos se casaron con mujeres infieles de otras extranjeras. ¿Y qué ocurrió después? Murieron los hijos. Se fueron las mujeres y quedó una mujer viuda. Vino muerte. Por una decisión lejos de la fe, de la visión. De vuelta a la hojita termina y entramos a Ruth. Otro ejemplo, otra familia distinta. La misma escasez en 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Otro varón, otra familia. Un varón de Ramataim, de Sofín, del monte Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos del Silo, donde estaban 2 de los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Conocemos también la historia. Otro ejemplo, otra familia. La misma escasez, angustia. Pero aquí había un hombre que por lo menos tenía una vida desordenada, poligamia, la degradación moral, tenía conflictos entre sus familias, una más encima estéril, la otra con muchos hijos, entre ellas discutían y peleaban. Conocen el contexto. Con muchos pecados. Pero este hombre tuvo la pequeña virtud. De tomar aquello de lo cual se le enseñó y se propuso en su corazón todos los años subir a adorar al Señor. Una fe muy básica, muy pequeña, pero eso le bastó. Le bastó para que haya gracia en su familia, con todos sus pecados y con todas sus cosas allí en la familia. Pero todos los años iba y ofrecía. Y esta mujer estéril, esto es un pasaje muy maravilloso, ¿ah? Y la mujer estéril, ¿cómo se llamaba la mujer? Ana. Esta mujer sí veía lo de Dios. Lea bien el pasaje en la casa, especialmente el capítulo 2. Cuando usted lee el pasaje de lo que Ana oró, usted dice, esta mujer veía a Cristo. Esta mujer veía la visión. Esta mujer veía el trono de Dios. Fíjense, no lo vamos a leer todo, pero solamente la última parte, capítulo 2, versículo 10. Está orando Ana, ya agradecida con todo lo que ocurrió. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará de los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, de su Cristo. ¿En qué contexto? En el contexto en que nadie adoraba a Dios, de decaimiento espiritual, de apostasía.
los hijos, el sacerdocio vendido al pecado, los hijos de Eli, pecadores, ministrando, sacando las ofrendas, abusando de las mujeres que iban al tabernáculo. Uy, un momento deplorable espiritualmente, pero esta mujer tenía un corazón encendido. Y cuando llegaba a adorar a Dios, miraba su bajeza y su necesidad, y en un momento dijo: yo voy a poner mi necesidad al servicio de la necesidad de Dios. Y entonces le dice: Señor, pongo mi vientre a tu servicio, porque aquí hay un pueblo que no te adora, apóstata, nadie te ama, nadie te sirve, pero pongo mi vientre para servirte. Si tú te dignas a darme un hijo, te lo doy, para que con él transformes esta ciudad, este país. Esa es la oración. No fue una oración egoísta como la que hacemos nosotros. Dame, Señor, para mí. No, ella oró pensando en la visión de Dios. Y en ello se ofreció. Y Dios se lo dio. ¡Qué maravilloso! Y con Samuel se levanta un avivamiento espiritual tremendo. Porque esta mujer vio el trono de Dios en la escasez, en la debilidad. Hay 5 hombres en la Escritura a quienes se les reveló el trono de Dios tal cual, el gobierno de Dios. Y todos ellos en circunstancias muy complejas, de presiones sociales, políticas, culturales, de todo orden. Y en ese contexto Dios les reveló. El primero de ellos es Isaías. Isaías en un alto nivel de la aristocracia judía de Israel, en negociaciones políticas, un hombre muy preparado, con presiones de orden potentes, sociales. En eso Dios le revela la visión en Isaías capítulo 6, ¿lo recuerdan? Del trono de Dios. Luego lo hace con Ezequiel. Ezequiel, un sacerdote allá en Babilonia, sin templo, sin nada, con un grupo en el río Quebar allí, guiando un pequeño grupo con presiones de orden anímica, cultural. Y Dios le revela el trono de Dios y tantas visiones más. Luego nos vamos tenemos Isaías, Ezequiel, Daniel. Daniel en 3 imperios, babilónico, medio y persa, allí lidiando políticamente en esas gestiones y en toda la adversidad que conocemos y que le contamos a los niños, a la historia de los leones y de todo, del horno de fuego y todo lo que conocemos. En esas circunstancias, Dios le revela a Daniel la visión del trono de Dios. Nos vamos al Nuevo Testamento, y este pasaje es maravilloso, porque uno espera un gran apóstol, pero no fue un gran apóstol, fue Esteban, el primer mártir. Y ahí en el momento de su muerte, en apedreamiento, lo están apedreando, lo están matando, y cuando está en medio de ese momento dice: veo los cielos abiertos. Y aquí hay un pasaje maravilloso que la Reina Valera lo pasa por alto. Dice: veo al Hijo de Dios en pie al lado del trono de Dios. Como queriendo decir, el Hijo de Dios se levanta de su trono y se pone en pie para recibir a sus testigos. ¡Qué cosa maravillosa! La Reina Valera no lo vea, pero véalo en otras versiones. Todas lo dicen, en pie. Ve al Señor parado, recibiendo a Esteban. Y el último Juan, allí en una isla rocosa, desértica, solo, botado, expatriado, recibiendo malas noticias de las iglesias, divisiones, problemas de los hermanos, muriendo todos los apóstoles solo. El Señor le revela el trono de Dios y su victoria en el libro de Apocalipsis. Hermanos, Dios quiere revelarse cada vez más a nosotros. Bendito el Señor, estos campamentos, bendigo al Señor por estos encuentros, bendigo al Señor para que nos dé gracia para seguir avanzando y creciendo, y los hijos vayan creciendo en este ambiente de visión de Dios, de vida espiritual, y esto que quede impregnado en sus corazones guíe el destino de toda su conducta hacia futuro. Hombres y mujeres que tienen la visión de Dios en su corazón, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendito es el Señor.
El pueblo, hermanos, termina escogiendo a Saúl y pierde la visión. Volvamos a Colosenses. Volvamos a Colosenses. Para decir dos cosas más. Muy breves, hermano. Ya terminamos. Me parece a mí que esta frase a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta esperanza de gloria me da la idea de plenitud, de conclusión, de término. A mí me da la idea esto cuando el Señor dice estas palabras en la cruz, tetelestai, que dice consumado es. Pareciera que nada ocurrió, pero en esa expresión Dios en Cristo terminó y concluyó toda la obra, toda su obra. Y el Hijo entregó el Espíritu cuando dice esas palabras. Cuando leemos eso y estudiamos un poquito más, ¿cierto? Eso se decía cuando se pagaba una deuda, cuando se terminaba un trabajo después de una cosecha, tetelestai, y se terminaba y se concluía y había una sensación de término, de conclusión, se terminó todo, ya no hay nada más que hacer. A mí cuando yo leo este pasaje, la esperanza de gloria, yo digo, aquí Cristo en nosotros es la consumación que Dios hizo y hará su obra en nosotros. O sea, el que dijo, yo edificaré mi iglesia, lo hará en nosotros. Lo concluirá en nosotros. Está hecho y está realizado en la vida espiritual, en el consumado de Dios, pero eso será una realidad, porque la gloria es futuro, la gloria es esplendor, la gloria es plenitud. Cristo, la consumación de todo en nosotros. Cuando alguien se enfrente al pecado, a ese pecado que lo domina, con el cual lucha desde su historia, desde su infancia, que lo molesta, que le incomoda, que viene una y otra vez a atormentarlo, levanta tu voz, levanta tus manos y di Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios terminó con ese pecado. Dios terminó con ese pecado en Cristo. Ya el pecado no te domina más. Tómalo, créelo. Esto es como un grito de guerra. Así. Aquí vamos en el nombre del Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y no pare de decirlo y de creerlo. Saca la fe de tu corazón, toca la visión celestial, recibe fuerza, recibe esplendor, recibe gracia, recibe virtud del Señor. Porque eso se irá. Porque Dios terminó su obra en ti. Sí, aplaudamos, sí, amén, aleluya, aleluya. Sí, Señor Jesús. Cuando tengas problemas con tu matrimonio, ha llegado ese momento en que dice, esta cosa parece que no. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Eso que uno mueve la cabeza y dice, pero le ha pasado que llega un momento en que parece que intentó todo. Sí, buscó por aquí, por allá, se revisó. No. Sí, ha pasado, sí, eso pasa. Esa es parte de nuestra realidad. Sí. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Escúchalo, hermana. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Porque yo he escuchado mucho así como que se acabó el amor, se agotó, y así como que no hay nada. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando hay un hijo que se fue, una hija, cuando hay dolor, cuando parece que no hay nada que hacer, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando toques el fracaso y sientas que ya no vales nada y hasta las ganas de vivir se te han ido, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Creí, por lo cual hablé. Háblalo, grítalo, cántalo, créelo, toca la visión celestial por la fe, para que grite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo es la respuesta de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pongámonos en pie, levantemos nuestras manos al Señor, démosle gloria, démosle honor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dilo, hermano, dilo, hermana. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. No te olvides, este es nuestro grito de guerra. Créalo, cántelo, dígalo. Es por la fe. Es por la fe en Él. Bendito el Señor. Cantemos y honremos al Señor.